Lo que decíamos, Beatriz Arlo está presentando su último libro, La audacia y el cálculo, Kirchner 2003-2010, y la escritora ya está en contacto con nosotros. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias por estar, gracias. A vos. Escritores y pensadores argentinos y de todo el mundo han tratado de comprender al peronismo. ¿El kirchnerismo guarda la misma complejidad? Quizás no, quizás lo que hace el kirchnerismo es heredar las complejidades del pasado. Por ejemplo, tenemos un fenómeno presente hoy, que es el debate sobre si la presidenta va a entrar en un conflicto o no va a entrar en un conflicto con los sindicatos. Debate que marca los últimos días de Kirchner. El libro en realidad termina con el interrogante sobre la supuesta llamada que Kirchner habría recibido de Moyano. O sea, probablemente estos son cuestiones que el kirchnerismo hereda del pasado. En realidad lo que hay que decir es que el kirchnerismo es una de las tantas líneas del peronismo como lo fue el menemismo. Desde el kirchnerismo parece hablarse con nostalgia de los 70. ¿Es por eso que las instituciones no son tan respetadas, porque su legitimación intenta estar dada solo por su base social, Beatriz? La nostalgia de los años 70 tiene varias páginas escritas por el kirchnerismo. Vos te acordarás que en los primeros años kirchneristas ni la figura de Perón, ni siquiera la figura de Eva, ni por supuesto la marcha peronista eran parte de los símbolos del gobierno de Kirchner. Y sin embargo, en el 2004 lo que Kirchner va encontrando es ahí en ese acto de la ESMA como una especie de nuevo paquete simbólico. Algo que verdaderamente no se esperaba y que fue bueno que sucediera, como es la restitución de la ESMA a los organismos, le da a Kirchner en ese momento una nueva densidad simbólica. Le arrima a los organismos de derechos humanos que quedan como parte del aparato de gobierno kirchnerista, lo cual verdaderamente es una lástima porque los organismos de derechos humanos deberían ser independientes, pero al mismo tiempo le da una especie de espesor. Ahí es donde empieza cierta reivindicación de los años 70. Yo no sé si esa reivindicación es una reivindicación historiográfica, no sé cuánto conocía Néstor, ni cuánto conoce la presidenta de esos años, cuánto le han contado. De hecho, es volver a abrir el capítulo, sin que se agreguen demasiadas cosas, es decir, sin que se agregue mucho al discurso que era el discurso de las organizaciones, es decir, éramos jóvenes idealistas, nuestros hijos eran jóvenes idealistas, dieron su vida por un ideal, lo cual es por lo menos no decir nada respecto de lo que fue la guerrilla peronista de los años 70. Uno de los triunfos del kirchnerismo está en la repetición del discurso, ¿no? Por ejemplo, la palabra monopolio, la corporación mediática, los destituyentes, fueron expresiones que se han instalado. ¿Cómo se logra esa victoria de instalación? Yo creo que lo significativo es la palabra destituyente, porque me parece que en el momento en que se anunciaba la derrota de los Kirchner, la peor derrota que tuvo Néstor, que fue la derrota del conflicto agrario, fue también el momento en el cual un grupo de intelectuales logra darle una palabra para caracterizar el conflicto. Y esto es interesante, que del grupo de intelectuales, que es carta abierta, salga la palabra destituyente, que toma de inmediato Néstor y sus funcionarios, y que también la oposición recoge para decir no somos destituyentes. Me parece que esta operación simbólica, hay una cosa que dicen los teóricos, que es que cambiar el lenguaje es algo importante en la política. Me parece entonces que esta operación simbólica es significativa. Después están otras operaciones simbólicas que me parecen más significativas y más condenables al mismo tiempo. Por ejemplo, el montaje con dinero del aparato del Estado de toda una plataforma mediática kirchnerista que arranca con el Canal 7, que tiene todos los diarios sobre papel, todas las páginas web que conocemos. Eso me parece en realidad bastante objetable, dado que son con dineros públicos que son usados con fines personales, partidarios. En realidad, lo que yo digo en el libro es que Néstor es un experto en usar dinero público para fines personales, en todos los sentidos. Beatriz, hay un chiste que señala que el peronismo tiene un día de la lealtad y 364 de traiciones. Lo decía Duhalde hasta hace poco. ¿Cómo se entiende que acérrimos defensores de Menem o del mismo Duhalde, de un día para otro, hayan mutado en kirchneristas tras la victoria de las elecciones legislativas del 2005? Porque el peronismo, como casi todos los partidos políticos, por otra parte, se mueve imantado hacia donde se construye el poder.
Es decir, el que construyó poder en los 90 fue Menem. Y entonces el peronismo se alineó. Y soldados de Kirchner, como fue Pichetto en todos estos años, fue perfectamente menemista y luego perfectamente kirchnerista. Quiere decir que lo que Pichetto fue perfectamente es un hombre, un político que se alinea a donde está el centro de poder del movimiento y del Partido Justicialista. Otro ejemplo que uno puede dar es el carácter vertiginoso por el cual, después que Chiche Duhalde perdió las elecciones en el 2007 y las ganó Cristina para la senaduría de Provincia de Buenos Aires, la gente que venía de Duhalde se pasó en una noche. Hizo la valija y se mudó en una noche del aparato dualdista al aparato kirchnerista. Entonces, este es un rasgo del peronismo, donde las ideologías pueden cambiar, pero lo que no cambia es el magnetismo del poder. Pero no es un rasgo solo del peronismo. Alfonsín reformó el Partido Radical una vez que ganó la interna, se le alineó también a aquellos que se habían opuesto a él en la interna radical previa a su presidencia, quiero decir Raúl Alfonsín, ¿no es cierto? O sea que los grandes partidos políticos también cambian su centro magnético una vez que cambia el centro del poder. En el discurso de Néstor Kirchner en julio de 2008, de espaldas al Congreso Nacional, volvió sobre una contraposición histórica, ¿no? Pueblo y oligarquía. ¿Por qué fue tan fácil construir esa disyuntiva en torno al campo? Por ejemplo, cuando la renta financiera, la minería, el petróleo y el juego generan fortunas y muchas están exentas de algunos impuestos importantes. Bueno, esa es la pregunta. Porque es una contraposición fácil. A ver. Una historia para el uso de las masas tiene que ser una historia sencilla. Si no podemos contar una historia verdadera, digamos es el razonamiento kirchnerista, si no podemos contar una historia verdadera, si no queremos contar una historia verdadera, porque no quieren contar la historia de la minería, no quieren contar la historia del juego, ahí están los empresarios amigos, podemos contar una versión que tenga alto prestigio histórico, la contraposición pueblo-oligarquía tiene alto prestigio histórico y además es una historia sencilla. Cualquiera puede entender que los ricos están contra el pueblo. Digamos, es una fórmula muy sencilla de captar. La historia real es una historia mucho más complicada, donde esa llamada oligarquía, tal como existía en 1940, no existe más, por ejemplo. Donde son nuevas las oligarquías, son nuevos los millonarios, son nuevos esos estilos. No solamente hay nueva burguesía, también hay nuevos grandes mega ricos, pero no son los mismos exactamente que estuvieron en el siglo XIX y luego en la primera mitad del siglo XX. Pero la palabra es una palabra muy sencilla de utilizar. Es decir, se dice oligarquía y todo el mundo cree que entiende lo que se está diciendo. Y por tanto es una palabra muy sencilla para manipular. Beatriz, el kirchnerismo se apropió de una supuesta reinvención de la política o del acercamiento de los jóvenes, cuando en realidad durante el menemismo, también durante el gobierno de la Alianza, la transición de Duhalde, gran parte de la juventud participó de los movimientos de trabajadores desocupados, por ejemplo, donde colaboraban con Tequi y Santillán y no aceptaban la ayuda del Estado. ¿Cómo se logra convencer a la sociedad que todo comenzó en el año 2003? Porque pasó la crisis en el medio, me parece, y porque la operación en ese punto de Kirchner, la operación discursiva de Kirchner fue muy exitosa. Esto es parte de lo que yo tomo en el libro, porque me parece que en ese sentido Kirchner se inventó como político de una manera extremadamente exitosa, y es necesario que un político se invente como figura pública. Kirchner logró borrar a Duhalde. Esto es verdaderamente extraordinario, dado que Duhalde gobernó durante un año y medio o más tiempo, dado que dejó el ministro de Economía, que luego sería el ministro de Economía de Kirchner durante los 2 años siguientes. Y sin embargo hubo una operación por la cual Duhalde fue borrado. Como en la época de Stalin se borraba a Trotsky de las fotos partidarias, digamos, toda la foto de la Unión Soviética se borraba a Trotsky. Bueno, Duhalde fue borrado. Kirchner tenía esto muy claro, que él, para establecerse como político tenía que borrar a quien había sido a regañadientes su apoyo político para llegar a ese 22% de votos que le permitió ser presidente. Tenía muy claro que lo tenía que sacar de escena. Si vos recordás, Duhalde se va en el avión de Lula, es decir, Kirchner asume la presidencia y no termina de llegar a la Casa Rosada, que desde Ezeiza está despegando el avión de Lula, que lo lleva también a Duhalde, y le da ese destino a Mercosur,
que hay que decir que Duhalde aprovechó bastante bien en su contacto con los presidentes latinoamericanos, se convirtió en un hombre respetado en el marco de Mercosur, pero que Kirchner, que nunca se interesó en la política exterior, despreciaba, no lo valoraba. Es decir, le da un destino que él mismo no valoraba como político. Cristina Kirchner dijo hace unos días, no muero por ser presidenta. En cambio, Kirchner parecía disfrutar del ejercicio del poder. ¿Qué diferencias políticas observás entre ellos, entre Néstor y Cristina, Beatriz? Todas, yo te diría, pero en principio hay que decir, antes de decir todas, son muy diferentes, yo diría en principio que ellos fueron una sociedad política. Y una sociedad política, que es decir eso, dos personas que al margen de los sentimientos sobre los cuales no voy a hablar, eso son cuestiones privadas, al margen de una historia personal en común, construyeron toda su historia como sociedad política. Primero, como bien lo dijo Kirchner y Cristina en un determinado momento, juntaron plata en Santa Cruz para llegar a hacer política, pensando de la manera más capitalista, si vos querés, y más desnuda, que la plata es necesaria para la política, cosa que es cierto por otra parte. Después, durante 12 años, Kirchner ejerció el poder ejecutivo y Cristina ejerció diversos cargos parlamentarios. Ahí es donde empiezan las diferencias todas. Kirchner se aburría en el Parlamento los meses que le tocó ser diputado. Cristina Kirchner, según todos los datos que tenemos, según lo que sabemos de quiénes fueron sus compañeros parlamentarios, era una buena parlamentaria, una parlamentaria dedicada, una parlamentaria que cumplía sus tareas, una parlamentaria que le importaba ese trabajo y hacerlo bien. Son como dos estilos políticos radicalmente diferentes, eso. Con cuadros liberales como Amadou Boudou, Martín Redrado en su momento, o el sindicalismo ortodoxo como aliado, el kirchnerismo intenta instalarse como el sinónimo del progresismo en la Argentina. ¿Cómo se hace verosímil entonces esta versión de la historia, ¿no? Bueno, el peronismo siempre discutió el lugar del progresismo en la Argentina. Y uno podía decir en 1973, pero ahí lo tienen a López Rega, y sin embargo el lugar del progresismo, no solamente de parte de Montonero, sino de parte de la juventud peronista Lealtad, que estaba dentro del peronismo, el lugar del progresismo estaba permanentemente discutido, el peronismo quiere ocupar ese lugar. En realidad quiere ocupar todos los lugares de la sociedad. Tiene una vocación totalitaria, pero no en el sentido que se dice totalitarismo político, sino una vocación de representación de toda la sociedad. Esa vocación, uno diría que le nace con Perón y con la idea que tiene Perón, que las sociedades se representan corporativamente, con los capitalistas, con los obreros, con los niños, con los ancianos. Por eso acordate que la Constitución del 49 tiene capítulos dedicados a todas estas categorías sociales, las mujeres, los jóvenes. Entonces el peronismo tiene esa vocación de expansión hacia la izquierda. A veces no la necesita, Menem no la necesitó, Menem hizo una revolución reaccionaria en la Argentina y no necesitó tener un discurso de izquierda para hacerla, pero en general el del 73 y este que estamos viviendo tiene la vocación de ocupar el lugar de izquierda. Otra cosa es que lo sea, pero de hecho ha tenido una victoria en ese sentido. El peronismo ha sido el gran obstáculo simbólico de constitución de una izquierda socialdemócrata en la Argentina. El peronismo siempre se encarga de la oposición. Cada vez que trata de unirse la oposición, se lo estigmatiza, ¿no?, con la imagen de la alianza, se cita la figura emblemática del helicóptero que parte de la Casa Rosada. Sin embargo, hay culpas enormes del justicialismo, desde José López Rega hasta Isabel Perón desde los montoneros hasta Celestino Rodrigo, ¿no?, y cómo olvidar Rodrigazo, Carlos Menem. Nunca tiene culpas el peronismo de lo que pasó y siempre aparece debilitada la oposición a la hora de los recuerdos. ¿Cómo haces el análisis? Bueno, ahí nos tenemos que preguntar sobre por qué la sociedad tiende a escuchar este discurso, y hay buenas y malas razones para que tienda a escucharlo. En principio hay una memoria histórica que será cada vez más chica, que será cada vez más acotada, más sintética, pero hay una memoria histórica de una especie de edad de oro argentina donde el peronismo gobernó. Yo estoy segura que casi, si vos preguntás a gente menor de 40 años dónde está situada la edad de oro, les resultaría difícil situarla. Como toda edad de oro no tiene periodo histórico, pero hay un momento mejor donde el peronismo gobernó. Logró persuadir que el menemismo es una cosa que no le pasó a ellos. No hablan, Filmus, que estuvo de asesor en el Ministerio de Educación de Decibe, Piqueto, que fue espada menemista, hablan del menemismo como si fuera una cosa que le pasaron a los vecinos. Y ese discurso
persuade. Es decir, que se empalma, por un lado, una identidad histórica, por otro lado, se empalma el éxito que tiene el peronismo para recolocarse en la cancha ideológica donde se está jugando el partido. No es un partido culposo, el radicalismo es un partido culposo. Va a tener que seguir explicando que la alianza, no sé qué, no sé cuánto, que machinea, no que sé qué quería hacer. Es decir, es un partido culposo. ¿Por qué? Porque es un partido muy institucional, muy formalista y cree que tiene que dar explicaciones permanentemente. El peronismo no piensa que tiene que dar explicaciones permanentemente. Piensa que hoy puede decir que puede dar la vida por Perón, puede decir mañana que hay que matarlo a Rucci, que era el gran sostén de Perón en ese momento. Es decir, puede cambiar. Y esto le pasa al peronismo de izquierda, al peronismo de derecha, al guerrillero y al no guerrillero. Tiene otra modalidad de construir su discurso. Y ahora, volviendo a la sociedad argentina lo ha aceptado hasta ahora. Así es. Vamos a hacer una pausa, Beatriz, si te parece bien, y proseguimos en un momentito. Sí, como vos quieras. Con Beatriz Arlo. Ya volvemos en instantes.